Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra, y rogamos, Señor, que tu palabra, que nunca vuelve vacía, dé fruto en nuestro corazón, para que podamos, Señor, crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Guíanos a través de este tiempo y ayúdanos a entender lo que quieres para nuestra vida. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, cuando pasó el Shabbat, cuando pasó el sábado, esto es las 6 de la tarde de nuestro propio sábado, ¿verdad? Pero obviamente la gente dormía y tomaba pues la noche, y aparte que fue gran celebración de la Pascua. Entonces está hablando de la mañana. Los evangelios sinópticos nos dicen que estando oscuro o muy de mañana, esto porque hay que entender que cuando salieron estaba oscuro, cuando llegaron al sepulcro ya había amanecido. Pero por esta razón dice, y sigue diciendo, María Magdalena, María madre de Jacobo, esta es la madre de Jesús, porque acuérdense, Jacobo y José y sus hermanas, Salomé y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle, no embalsamarle. Los egipcios acostumbraban embalsamar, los judíos simplemente querían de alguna manera aminorar el hedor de la muerte. Usted sabe que un cuerpo a los 3 días empieza su estado de putrefacción. Entonces, de alguna forma era darle dignificación al cuerpo del fallecido, y a eso iban las mujeres. Por eso en el verso 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana. Esto nos ayuda mucho en un sentido. Primero, que madrugaron para ir a ver el cuerpo del Señor, porque si ustedes recuerdan, la crucifixión fue muy deprisa, lo bajaron de la cruz y lo llevaron y prácticamente lo envolvieron en unas sábanas con unas especies aromáticas que había dado Nicodemo, y se acabó. Pusieron la piedra, se fueron. Ellas no supieron acerca de los guardias, no supieron acerca del sello romano, no supieron muchas cosas, pero sí supieron el lugar de la tumba, porque allí hay teorías que dicen que las mujeres, ¿verdad?, que estaban tan conmocionadas emocionalmente que hasta se olvidaron de dónde habían puesto a Jesús, ¿verdad? Una madre jamás se va a olvidar de dónde pusieron a su hijo. Entonces, esto es algo que se ve. Otra de las cosas que se ven acá es que es el primer día de la semana, es decir, domingo para nosotros. Así que la contabilización de los días para los judíos era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día y lo que se conocía el sexto día y el Shabbat. El Shabbat era el único que tenía nombre. Y entonces el primer día de la semana para nosotros es el domingo. Es por lo cual nosotros nos congregamos el domingo, porque le damos mucha importancia a la resurrección de Jesús, porque es la columna vertebral del cristianismo. Si quitamos la columna vertebral del cristianismo, el cristianismo se cae. Tan así que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 15 que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y de alguna forma tenemos que entender que es importante la resurrección de Jesús, porque si esto no aconteció, entonces los cristianos verdaderamente son pues unos lunáticos que siguen a una persona que está en el sepulcro. Sin embargo, la tumba está vacía, Cristo resucitó y hay evidencia de los testigos oculares de su resurrección. Y el apóstol Pablo también en la primera carta a los Corintios, ahí dice que más de 500 testigos
Así que, por esa razón, nos congregamos los domingos, porque además la iglesia primitiva se empezó a congregar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay iglesias que se dicen cristianas, no me refiero a las del séptimo día, sino me refiero a iglesias judaizantes que se congregan los sábados porque es el día del Señor y el mandamiento dice: guarda el día de reposo, y es el sábado. Sin embargo, por algún motivo no guardan toda la ley, sino la ley que les conviene, ¿sí? Porque si vamos a guardar la ley, entonces tenemos que guardar los 613 mandamientos, no solamente las leyes civiles, las leyes religiosas, las leyes de limpieza. ¿Sabe? Hay leyes de purificación y la mayoría de nosotros ni siquiera las conoce. Leyes sacrificales: cuando una mujer daba luz, si era un niño tenía que llevar un cordero. Si no tenía dinero, como el caso de nuestro Señor Jesucristo, tenía que llevar una paloma. ¿Sabe? De alguna forma había leyes. ¿Por qué cumplir una y omitir todas las demás? Cuando la ley en Cristo fue cumplida y el único que podía cumplirla era Cristo, nadie más. Y dice la Escritura, Santiago hablando, que si alguno transgrede uno de los mandamientos, se hace culpable de toda la ley. Entonces es muy importante que entendamos que nadie puede cumplir la ley, y por eso Jesús resume la ley en 2 mandamientos: ama a tu Dios y a tu prójimo. Si amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar, no le vas a matar, no le vas a levantar falso testimonio, no vas a desear su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se cumple. Nosotros podemos saber si amamos al prójimo en cómo le tratamos. Es la forma. Así que, de alguna manera, ahí entendemos cómo es importante la resurrección. Pero pasa una cosa muy curiosa. El verso 3 dice: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, vamos a ungir al Señor, pero no llevamos a alguien que nos mueva la piedra. ¿Quién nos las va a remover? Esto indica que las mujeres no esperaban que el Señor hubiese resucitado. Ni María Magdalena, ni María la madre de Jesús, ni la otra María, ni Salomé, ni ninguna de las mujeres que fue, creían que iban a encontrar una tumba vacía. Si no, no hubieran llevado las especies aromáticas. ¿Para qué vas a ungir a alguien que piensas que resucitó? No creían absolutamente nada. Ahora, la piedra del sepulcro bajaba, tenía una leve inclinación para que tuviera un tope y ahí no se moviera para nada. Era un sepulcro. Tenían que cuidar todos los detalles de manera que quedara sellada la tumba para que los olores no salieran. Pero no llevaban a quien les removiera una piedra que aproximadamente, dicen los eruditos, podrían llegar a pesar hasta 1 tonelada de peso. Así que no llevaban a alguien, pues tendría que haber llevado a Sansón para que esa piedra pudiera ser movida, porque además sabemos que si tiene una pequeña inclinación, esto aumenta, no el peso, porque el peso sigue pesando lo mismo, pero la dificultad de moverla. Así que ahí tenemos, no llevaban a quien les removiera la piedra de la entrada. Verso 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Removida la piedra, que era muy grande. Si ustedes recuerdan, tenía sellos, porque Mateo, porque Lucas, porque Juan nos van a dar indicios de cómo era el sepulcro del Señor. Había una guardia romana, la cual se ve que ya se habían ido a reportar a los fariseos que ya no estaban allí, y estaba la tumba completamente vacía. Dice
que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. El sentarse de alguna manera indica que estaba esperando que llegaran las mujeres para darles el aviso. ¿Se acuerdan que ángel es mensajero? Y este ángel iba a llevar un mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? No está aquí, mas ha resucitado. Y dice, verso 6, mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Así que primero les dice: no se alarmen, no se espanten, buscan a Jesús, es decir, el ángel sabía a quién buscaban, pero las mujeres de alguna manera estaban atónitas, espantadas, decían: ¿quién se ha llevado el cuerpo del Señor? Lo han robado. Y entran al sepulcro, ven al ángel sentado allí, y el ángel les dice: buscan a tal persona, para que de alguna manera ellas pudieran estar seguras de que el mensaje era fidedigno y que era de parte de Dios y que el Señor había resucitado verdaderamente. Verso 7. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí veréis cómo os dijo. Cómo os dijo, o sea, el Señor Jesucristo se los dijo. Si retrocedemos un poco en nuestra Biblia, allí en Marcos capítulo 8, en el verso 30, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Al tercer día. Así que el Señor se los dijo. Y él había anunciado su muerte en varias ocasiones. Ahora, al tercer día, es como si yo hoy, que son las 12:30 de la tarde, de este día domingo, si yo les digo: nos vemos al tercer día, o el doctor le dice: tome esta medicina cada tercer día, o el fisioterapeuta le dice que tiene que tener un tratamiento cada tercer día. Entonces usted cuenta hoy, cuenta mañana, y el tercer día es el martes. Murió el viernes, sábado, y el tercer día es el domingo. Así que se va cumpliendo la palabra de nuestro Dios al pie de la letra, ¿verdad? Pero Él ya se los había dicho, como os dijo. Verso 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Sabe? La palabra huir es que salieron despavoridas. ¿Sabe? Mujeres grandes de edad, pero patitas, ¿para qué te quiero? ¿Sabe que una de las cosas que pasa cuando uno es invadido por la adrenalina? Hay registros de gente que ha saltado grandes alturas por la adrenalina, que ha volteado coches por la adrenalina. Así que no dudemos que estas mujeres ya mayores pudieron correr a dar el anuncio a los apóstoles, ¿sabe? Así que es una escena un poco chusca y de alguna manera llama la atención, ¿verdad? Como si viéramos a la hermana Irma y a la hermana Gaby echándose una carrerita, ¿verdad? Y ahí vamos, a ver quién llega primero. ¿Sabe? Estaban emocionadas, tenían una razón para correr, tenían una razón para vivir, una razón para hacer las cosas, y esta las movió. Verso 9.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, reitera, domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y ahí es cuando conocemos un poquito quién era María Magdalena, una mujer que fue endemoniada, 7 demonios. Yo no quisiera saber la vida de una persona que tiene 7 demonios. Yo he conocido a personas que han tenido 2 demonios, que han tenido un demonio. Su vida era un caos, una vida que estaba ligada al suicidio o a la perversidad sexual. Así que de alguna manera no sé cómo era la vida de María Magdalena, porque no se nos habla mucho de María Magdalena, porque no es el enfoque, porque el enfoque es Cristo, porque la Biblia es cristocéntrica. Así que no podemos agarrar y decir, María Magdalena, y la ponemos en un pedestal. María, la madre de Jesús, y la ponemos en un pedestal. No, porque es Cristo, cristocéntrico, y cristocéntrica es la palabra de nuestro Dios. Así que sigue diciendo, y el apóstol Pablo lo reitera, porque dice que primeramente se le apareció a María Magdalena en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y dice el verso 10, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. ¿Sabe? Seguramente María Magdalena, por ser la más joven de las mujeres, ha de haber llegado primero a dar el anuncio, ¿verdad? Era algo que apremiaba, era algo que se necesitaba saber. ¿Sabe? Es como cuando una mujer, ¿verdad?, le dan la noticia de que su hijo murió, pero se equivocaron al darle esa noticia. Alguien sale a avisarle porque la mujer está destrozada. No es verdad, tu hijo vive. ¿Sabe? Cuando muere un ser querido, se conmueven nuestras entrañas y lloramos y estamos tristes y ya no le vamos a ver más, aunque como creyentes sabemos que está en la presencia de Dios, pero de alguna forma hay ese sentir. Pero cuando hay incertidumbre hay más dolor, y ellos tenían esa incertidumbre porque no creían. Verso 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No lo creyeron. ¿Sabe? No solamente no creyeron a las palabras de la mujer y de las mujeres, de María Magdalena y las otras mujeres, sino no creyeron en las palabras de Jesús. ¿Se da cuenta? No creyeron en la palabra de Dios. Pero a veces nos pasa a nosotros que no creemos, que tenemos duda. Y el Señor de alguna manera nos dice confiar, confiar. Necesitamos tener fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy importante que entendamos que los primeros discípulos, los pilares de la iglesia, dudaron. Así que si dudamos, sí, pecamos, pero tenemos que de alguna manera sacudir la duda de nosotros y creer. Y creer. Y sabe que creer no es solamente decir creo, no es solamente saber, sino que el creer mueve nuestra vida a cambios que se muestran en el día a día. Porque Santiago dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Así que muéstrame tu fe sin obras, dice el escritor de Santiago. Yo te mostraré mi fe por las obras. Así que la obra de la fe produce el actuar. Si yo creo, actúo. No es una creencia pasiva, no es una solamente saber, sino es saber para hacer. Y el Señor nos resucitó, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2
y Él os dio vida juntamente con Cristo. Porque nosotros, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que, ¿nos resucitó para qué? ¿Para hacer qué? La obra de Dios. El creyente, el cristiano, es rescatado de su vana manera de vivir para vivir una vida con propósito, una vida conforme a la palabra de Dios. No es para un día morirse e irse al cielo. Si bien eso es verdad, pero ¿cómo sé que eres salvo? ¿Sabe? Los testigos de Jehová visten de una manera y sabemos que son testigos de Jehová. Los de la luz del mundo, sobre todo las mujeres, sabemos que son de la luz del mundo por su forma de vestir. Pero no sabemos si son salvos o no. Los creyentes no tenemos una manera de vestir. Nos vestimos común y corriente, como las demás gentes. ¿Y cómo vamos a demostrar que somos cristianos? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra fe. Es la forma. Nuestro reaccionar en la vida nos va a mostrar qué clase de creyentes somos. Porque yo puedo decir, soy cristiano, me voy al cielo, pero fumo, tomo, soy mujeriego, voy aquí, voy allá, nos vemos en los antros. ¿Qué cosa? ¿Cómo puedo decir que soy creyente? Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por mis obras mi fe. ¿Y ese es un verdadero cristiano? No hace obras para ser salvo, sino porque es salvo, obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Y después dice, porque hechuras somos para buenas obras, porque somos hechos para buenas obras. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Anduviésemos es tiempo continuo. No que anduvimos, no que andemos un poco de tiempo, sino que andemos todo el tiempo. Así que, ¿cómo está nuestra fe como cristianos? ¿Somos cristianos que obran o cristianos pasivos? Verso 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos son los de camino a Emaús, que narra el apóstol Juan en el Evangelio de Juan. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos lo creyeron. Lo vieron las mujeres, lo vieron estos dos, pero ellos seguían como Santo Tomás, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Finalmente, verso 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Se acuerdan cuál era el mensaje? Que Cristo iba camino a Galilea y que ahí lo iban a encontrar. Pues no se movieron. Tan así que les mandó a las mujeres y no creyeron. Les mandó a estos hombres, no creyeron. Pues tuvo que regresarse, ¿verdad? Ya Jesús, gracias, no tenía problemas de traslado, porque ya había recuperado toda su gloria, aquella que se menguó, esa que no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y estando en condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pues ahora esas limitaciones ya no las tenía, y Cristo ya era omnipresente.
y se apareció allí. Si ustedes recuerdan, otro relato de Lucas dice que estaban las puertas y las ventanas cerradas y apareció en medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Si había puertas y ventanas. Ya no tenía, de alguna manera, ese detenimiento a las leyes físicas de esta tierra, sino que él podía traspasar las paredes y estar en todo lugar, al mismo lado, al mismo tiempo, porque es omnipresente. Verso 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la comisión, esta es la encomienda. Esto es lo que todo creyente debemos hacer, no solo los 12, sino todos los cristianos, porque es un mandamiento para la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que nosotros no salvamos a nadie, nosotros hablamos de Cristo. Y si la gente quiere creer, amén. Y si no quiere creer, no podemos hacer nada. Pero nuestra obligación es hablar y hablar más y más de Cristo. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. Seguirán, es decir, inmediatamente después. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esto fue lo que sucedió en el inicio de la iglesia, cuando el Espíritu Santo en un día de Pentecostés cayó sobre 120 que estaban reunidos en el aposento alto, según Hechos capítulo 2, y dice que hablarán lenguas, son señales. Después dice, echarán fuera demonios, señales, hablarán nuevas lenguas, señales, tomarán en las manos serpientes. Pablo, cuando naufragó, llegó a la orilla, tomando leña para el fuego, lo mordió una serpiente. Y hasta la gente dijo, se va a morir. Y se salvó del naufragio, pero está condenado. Y después que no le hizo efecto el veneno, decían que era un dios. Y después esta parte que me llama mucho la atención, dice, y beberán cosa mortífera. ¿Saben qué dicen? No es escritural, es tradición, que el apóstol Juan fue sentenciado a tomar cosa mortífera, aunque también dicen que fue quemado en aceite hirviendo, pero que el veneno no le hizo efecto. Y como la ley romana dicta que no puedes juzgar a una persona 2 veces por el mismo delito, entonces lo mandaron fuera. La pena era muerte, pero como sobrevivió a la pena, lo expatriaron a la isla de Patmos. ¿Verdad? Si fuera por el veneno, si fuera por el aceite, de todos modos, se cumpliría la palabra dicha por el Señor. Pondrán, dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe? La forma de sanar era poniendo las manos. Ahora nos queda el recurso de la oración. Y Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo milagros. Pero poner las manos ya no es para esta generación, porque eran señales. No todos los que beben veneno mortífero sobreviven, aunque Dios al que quiere lo libra de la muerte. Pero al que no quiere, beberá la muerte. ¿Sabe? Juan sobrevivió quizás a este veneno, pero un día murió. Y Pedro y el apóstol Pablo sobrevivieron a muchas circunstancias, pero después murieron. Y no murieron tan ancianos. Así que
De alguna forma entendemos que Dios nos librará, pero ¿y si no? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando iban a ser lanzados al fuego ardiente, al horno de fuego ardiente. No nos inclinaremos ante la estatua, pero te vamos a echar al fuego. Dios nos va a librar. Qué fe, ¿eh? Dios nos va a librar. Y si no, de todos modos no nos inclinaremos. Eso es convicción. Convicción. Y eso va a ser requerido en la gran tribulación. Adora a la imagen de la bestia o muere. Mejor es morir que negar al Señor. Porque el que negare al Señor, el Señor también le negará. Así que de alguna manera tenemos que entender y que tenemos que aprender que nuestra fe va vinculada con nuestras obras. Si obramos bien, es del buen tesoro de nuestro corazón. Si obramos mal, es del mal tesoro de nuestro corazón. Pero recuerde que el árbol malo da malos frutos y el buen árbol da buenos frutos. No hay árbol mitad bueno y mitad malo. O somos hijos de Dios o no lo somos. Es la definición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que si somos árboles buenos, tenemos que procurar dar buenos frutos. Recuerde que el árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. Y el Señor, verso 19, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Si ustedes ven Mateo capítulo 28, en el verso 20, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De esto está hablando. El estar sentado a la derecha de Dios no significa que en el cielo hay dos tronos. Significa que Cristo tiene todo el poder. Que Cristo es Dios. Eso es lo que significa que está sentado a la diestra de Dios. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, se está refiriendo al mismo Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y de alguna manera nosotros debemos confiar en el Señor. Verso 20: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Una de las cosas que vemos importantes en este versículo es que el Señor les ayudaba. Si ustedes recuerdan, en Mateo 28, el Señor les dice: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor sigue ayudándonos, el Señor sigue presente en nuestras vidas, el Señor sigue fortaleciéndonos, el Señor sigue ayudando a todo lo que hacemos. Así que confiemos, porque recuerden, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Así que no podemos ignorar la presencia de Dios. Además, en nuestra vida cotidiana no estamos solos, Él está con nosotros. Y de alguna manera todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que debemos confiar, pero la confianza es no pasiva, sino activa. Si creemos, actuaremos. Y de alguna manera nuestra fe va a producir obras. La fe sin obras es muerta. Así que vamos a orar a nuestro Dios, vamos a concluir. Y reflexionemos allí en nuestro corazón. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Creyentes que solo creen o creyentes que creen y que hacen? Muéstrame tu fe sin obras, yo mostraré mi fe por las obras. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por Jesús que resucitó de los muertos. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos un día también. Esa es nuestra esperanza. Mientras tanto, Señor, nos has puesto en esta tierra para dar fruto.
y que nuestro fruto permanezca para la gloria tuya. Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana hablando de Cristo resucitado. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cristiana obrando. Primeramente, obra en nuestro interior para que sea limpio y nuestras obras sean limpias para ti. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos y en el nombre de Jesucristo. Amén.